Hola a todos, somos el PPP, Partido Pumpurinista Peruano, y estos son nuestros integrantes. Estefano Palacios como Pumpumpurín, Haru Rojas como Bats Maru y Antonella Ubaldo como My Melody. Por último, mi nombre es Piro Fajardo e interpreto a Kuromi. Y el día de hoy hablaremos sobre la caída del oncenio de Leguía. Hoy viajaremos a uno de los momentos más importantes en la historia del Perú, el gobierno de Augusto B. Leguía y la caída de su oncenio, periodo que tuvo lugar entre 1919 y 1930. Elegimos este tema por el profundo impacto que tuvo el gobierno de Augusto B. Leguía en lo que es la ciudad de Lima actualmente, ya que a través de su plan de modernización expandió Lima y la introdujo hacia una nueva época. Aunque el costo de esto sería una gigantesca deuda externa que, sumado con otros factores que exploraremos a continuación, llevaron a su eventual caída. En ese sentido, comprender cómo un gobierno que se mantuvo en el poder durante tanto tiempo terminó derrumbándose nos ayuda a reflexionar sobre el Perú de ayer y de hoy. Leguía provenía de una familia de clase media y destacó como empresario antes de ser político. Estudió en una escuela comercial británica y fue administrador de la New York Insurance Company. Dicho contacto con estos países hizo que Leguía creyera, según el historiador Peter Claren, en el efecto de demostración extranjero, lo que lo llevó a creer que el desarrollo dependía del capital y tecnología de países avanzados. Leguía asumió el poder en el año 1919. Con ello pudo concretar su proyecto llamado Patria Nueva, en la que consistía en modernizar la infraestructura de Lima, atraer capital extranjero y tratar de dar una visión más moderna del país. Sin embargo, dicha modernización se realizaría a través de préstamos de bancos extranjeros, específicamente de Estados Unidos, lo cual generaría una dependencia económica de estos en el país. La primera fuente, Nación y Sociedad en la Historia del Perú, del historiador estadounidense Peter Claren, explica que Leguía buscaba financiar su ambicioso proyecto de modernización a través de los préstamos extranjeros. Este menciona que la economía del Perú parecía estable durante la década de los 20. Sin embargo, cuando la crisis de 1929 azotó económicamente a nivel del mundo, los precios de algunos productos de exportación principales, como el algodón, la lana y el azúcar, se desplomaron, lo que generó que el Estado se quedara sin ingresos, provocando malestar social y desempleo masivo. En ese sentido, para Claren, el factor económico, es decir, la dependencia al capital foráneo y la caída de los precios de exportación, fueron el principal detonante del colapso del régimen de Leguía. El artículo de Antonio Delgado nos ofrece una visión más amplia. Coincidían en que la crisis y la deuda persistían, pero él enfatizaba que la sociedad peruana ya estaba en ebullición. Huelgas obreras, protestas escolares y resistencia indígena frente a la ley de conscripción vial. Dicha ley obligaba a los campesinos a trabajar en la construcción de carreteras, que aunque modernizaron el transporte e infraestructura vial, generaron resentimiento indígena. Delgado nos ofrece cifras impactantes. Por ejemplo, en construcción el desempleo llegó a un 70%, en minería un 43% y un 25% en Lima de fuerza laboral. Además señala que la aparición del Partido Comunista y del APRA se transformaron en portavoces de este malestar. Ambas fuentes coinciden en el que el autoritarismo debilitó la legitimidad del régimen, ocasionando el cierre del Congreso, censura a la prensa y reelecciones fraudulentas. Pero difieren en el énfasis. Claren se concentra en el manejo interno y financiero, en cómo las decisiones de endeudamiento y gasto desmedido dejaron al país sin salida. Además, el autor indica que la deuda externa pasó de 12 millones en 1919 a 124 millones de dólares en 1931, principalmente con bancos de Nueva York. Delgado, en cambio, explica que la tormenta política se venía gastando desde antes de 1929. En sus palabras, el régimen había erosionado sus propias bases de apoyo, y la crisis económica solo hizo debilidad interna evidente. Asimismo, interpreta la caída como el inicio del ciclo más amplio del tercer militarismo, una etapa en la que los militares retoman protagonismo político y emergen movimientos de masas que redefinen la política peruana de los años 30. Por un lado, nos podemos dar cuenta que en estas otras dos posturas, Claren habla principalmente desde una visión más económica, casi administrativa, y por otro lado, Delgado habla desde una visión política social
y militar. Y esto no se podría entender con la caída de Leguía, porque esto, sumado a protestas civilistas e indígenas, sumó para que caiga con el fin de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, tanto Claren como Delgado coinciden en algo esencial: la crisis internacional aceleró un proceso que ya estaba en marcha. La modernización a través de préstamos extranjeros, la corrupción en la ejecución de obras públicas y la falta de diálogo con sectores sociales convirtieron a Leguía en un gobernante autoritario. De tal forma, su fin no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un Estado que perdió sustento económico, apoyo popular y respaldo militar. Esta comparación nos permite ver que la caída de los cines de Leguía no fue simplemente un episodio económico, sino un fenómeno complejo en el que convergieron sociedad, política y economía, algo que nos permite entender otras crisis en la historia del Perú. Si comparamos el presente con lo que hemos visto, podemos darnos cuenta de que quedan ecos de la acción de Leguía en la dictadura de Fujimori. Ambos llegaban con impulsos de cambio. Leguía nos prometía la patria nueva, mientras que Fujimori llegó como el outsider que acabaría con la crisis económica y el descrédito de los partidos políticos. Asimismo, se puede comparar ambos gobiernos, tanto el de Augusto Leguía como el de Alberto Fujimori, en cuanto a los golpes de Estado que realizaron ambos presidentes en sus respectivos años de gobierno, como el golpe de Estado que dio el presidente Augusto Leguía en el año 1919 o el golpe de Estado que dio el presidente Alberto Fujimori en el año 1992. Ahora, por otro lado, tenemos también que ambos presidentes tuvieron un control, un dominio completo de los medios de comunicación. Si bien ambos partidos eran realmente corruptos y su caída se debió a sí mismos, podemos dividirlos en tres cosas o tres factores. Uno, la corrupción en el poder militar y el poder político. La pérdida del poder militar se debió mucho por la corrupción que había en ese entonces y porque dejaron de apoyar las altas esferas de Leguía. Por otro lado, a Fujimori lo dejaron de apoyar porque después de los Vladivideos y el descontrol que tenía por los montesinos, no había otra razón importante para los militares en apoyarlo. Esto sumó a su caída. Pero existen diferencias clave. Mientras que Fujimori fue elegido democráticamente para mantenerse en el poder antes de volverse autoritario, Leguía utilizó y modificó la constitución a su favor para poder ser reelegido. Además, en 1930 el Perú se encontraba sumido en una profunda crisis económica debido a la Gran Depresión, lo que eventualmente llevó al derrocamiento de Leguía. En el caso de Fujimori, principalmente salió del poder debido a la violación de derechos humanos y a la alta corrupción que había durante su gobierno. La historia de Augusto B. Leguía nos demuestra que ningún poder es eterno. Su caída es el resultado de tres fuerzas que se combinaron. Económica, siendo principalmente la crisis de 1929 y la dependencia del capital extranjero. Social, por las constantes protestas obreras y la creciente desigualdad de su gobierno. Y finalmente, políticas, ya que el autoritarismo, más la corrupción y la pérdida de apoyo militar llevaron a su eventual caída. Como vimos, existen diferentes enfoques desde los cuales se puede analizar la caída del régimen de Leguía. En el caso de las perspectivas de Claren y Delgado, si intentáramos resumirlo, Claren describe el fin de su gobierno desde un punto de vista económico, mientras que Delgado explica cómo se articuló políticamente su caída. El paralelo con Fujimori nos revela una lección constante. Cuando un gobierno concentra demasiado poder, no responde a las demandas sociales y no rinde cuentas, termina debilitándose desde adentro. El Evangelio de Leguía no es solo mirar el pasado, sino que es una advertencia permanente de cómo el progreso económico sin equilibrio político ni social puede ser frágil.